Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Semana TV. Es un placer estar con ustedes y, como no, trayéndoles invitados muy especiales. Esta vez tenemos el honor de entrevistar al señor Brian Nichols. Él es exsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ex subsecretario adjunto principal de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. También fue embajador de Estados Unidos en Perú y Zimbabue. Ejerció como ministro consejero en la Embajada de Colombia, acá en nuestro país, entre el 2007 y el 2010. Dirigió la Oficina de Asuntos del Caribe, coordinando la política de los Estados Unidos en los países caribeños entre el 2004 y el 2007. Y también ha sido consejero político en varios países y, como no, ha gestionado presupuestos operativos y de ayuda exterior por parte del gobierno norteamericano. Y podría seguir. Señor Nichols, bienvenido a Semana. Es un placer estar con usted. Muchas gracias, un placer para mí. Muy bien, pues vamos a tocar varios temas, señor Nichols, y cómo no empezar por ese discurso del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas, un discurso en el que ataca directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en el que hace serias críticas a su gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay un discurso en que el presidente Petro eh, tuvo un enfoque en sí mismo. Yo creo que aunque traía algunas críticas con méritos, pasó mucho tiempo hablando de sí mismo. Eso fue algo que no le conviene al pueblo colombiano. Sin embargo, sí es una crítica válida, el problema de la falta de autorización judicial en el uso de la fuerza letal en contra de esas lanchas rápidas en el sur del Caribe. Y es una crítica válida de que los Estados Unidos tienen que trabajar a la mano con los países de la región para hacer valer la ley. Sin embargo, el gobierno de Colombia, bajo el presidente Gustavo Petro, también tiene una responsabilidad enorme para contrarrestar los cultivos ilícitos de hoja de coca. En cuanto a la lectura política, ¿cuál cree que puede dejar este discurso, las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Colombia? ¿Cree usted que se puedan ver afectadas después de estas palabras del presidente Petro? Yo creo que la relación entre los presidentes Trump y Petro ya estaba en una situación muy difícil. Y el discurso de Gustavo Petro y también el discurso de Donald Trump no ayuda en mejorar la relación al nivel presidencial. Sin embargo, hay muchísimos norteamericanos que tienen décadas de amistad con Colombia y viceversa. Es una relación de aliados y el sistema norteamericano entiende que Colombia tiene que ser un aliado valioso en todos los ejes, pero Donald Trump y Gustavo Petro son personas muy egoístas y lanzan ataques uno contra el otro, lamentablemente. Embajador Nichols, ¿cuáles son, en su opinión, que usted también ha seguido de cerca el tema de la desertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos a Colombia? ¿Cuál cree usted que fueron esas razones que dejaron en entredicho las autoridades norteamericanas para desertificar a Colombia en la lucha antidrogas? ¿Cuál cree usted que fue el motivo principal y por qué? El motivo principal para mí es la falta de progreso en la erradicación de la hoja de coca. Eh, la siembra de hoja de coca en Colombia ha llegado a un nivel jamás visto. Eso no se puede negar.
Sí, la interdicción ha progresado y el presidente Petro dice que ha logrado, ha roto récords en la interdicción, pero eso es porque eh, hay más coca que nunca en Colombia. Entonces, eso es el porqué de la desertificación. Eh, Sin embargo, Estados Unidos tiene que reconocer que en el largo plazo tenemos que trabajar a la mano con Colombia para contrarrestar ese problema. Pero el gobierno de Colombia, el pueblo colombiano, tiene que también priorizar la erradicación de hoja de coca y la lucha contra los grupos armados que siembran coca en su país. Señor Nichols, hablando sobre eso, ¿qué consecuencias económicas inmediatas o qué consecuencias políticas inmediatas recaen sobre Colombia tras esa decisión de Estados Unidos? Pero es un mensaje político porque eh, los castigos de la desertificación no son en la fuerza, es algo que se ha suspendido por el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que más bien es un mensaje de que Colombia tiene que hacer mucho más en el futuro. Y no creo que va a haber un efecto inmediato para el país. ¿Y usted cree que ese waiver que puso Estados Unidos tras la decisión, sabiendo que tiene más de 200 años de amistad con Colombia, podría desaparecer y convertirse en una desertificación completa? ¿Cree usted que esto podría empeorar o simplemente es un llamado de atención al gobierno de Gustavo Petro? Pero lo que yo creo que es que podría haber más presión en otros ejes, pero la gestión del presidente Petro ya está llegando a su final. Y Colombia va a entrar en elecciones en el otro año y yo creo que no tiene sentido castigar al país cuando el presidente Petro ya va a salir del poder en el año entrante. Embajador, ¿usted cree que el presupuesto de ayuda a Colombia podría estar en riesgo en algún momento en estos últimos meses del gobierno Petro tras la desertificación, sobre todo en los recientes ataques del presidente Petro al presidente Trump? Mire, aquí en Washington estamos faltando 4 días para el fin del año presupuestario. No hay un presupuesto para el año entrante. Y hay una brecha grande entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en qué va a ser el presupuesto para el año. Eso pone en riesgo todos los programas del gobierno. Entonces, para mí eso es mucho más preocupante que desertificación. Eh, Podría haber una caída de la ayuda en todos los países si no hay un acuerdo para el presupuesto. Usted hablaba anteriormente de que la salida a este conflicto, sobre todo en el tema de la desertificación, es que Colombia empiece a erradicar los cultivos de hoja de coca en Colombia. Pero el presidente Gustavo Petro dijo que eso no va a volver a pasar, sobre todo en su gobierno. Dijo que no va a volver a erradicar forzosamente cultivos de coca en el país. Y también tomó una medida drástica y dijo que no iba a comprar armamento a los Estados Unidos. Incluso están haciendo nuevo armamento aquí en Colombia. ¿Usted cree que esta medida, estas últimas dos decisiones del presidente Petro, pueden seguir afectando esas relaciones? Eh,
Hay un ciclo vicioso en el discurso a nivel de los líderes. Yo creo que sí va a haber algo de respuesta por parte de la administración Trump en esto. Va a presionarle al gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de los Estados Unidos tiene em, las medidas para hacerle sentir dolor al presidente Petro y al gobierno de Colombia. Sin embargo, eso no es algo deseable. Lo que necesitamos es una relación de amistad con un país aliado y para mí, alguien que realmente siente como un colombiano también después de haber vivido 3 años en Colombia y de viajado por el largo y ancho del país. Los Estados Unidos y Colombia debieran de buscar una amistad renovada a nivel de los presidentes y ojalá que haya un liderazgo en ambos países que entienda eso. Señor Nichols, usted mismo lo ha mencionado, usted conoce a Colombia, usted ha viajado por Colombia, usted ha trabajado en Colombia y usted también ha percibido, como los colombianos, la situación de inseguridad que se vive en el país. Recientemente se ha puesto en tela de juicio la política de paz total del presidente Gustavo Petro, es decir, tratar de dialogar con los grupos subversivos en Colombia, que al parecer no ha resultado muy bien porque la inseguridad en Colombia continúa creciendo. ¿Usted cree que esa paz total es viable en un país como Colombia? ¿Usted cree que esa paz total fracasó, la paz total de Gustavo Petro, y que se debe tomar otras medidas en este momento para que incluso pueda reducirse la producción de coca y de droga en Colombia? Bueno, el primer paso más importante es de cumplir con el acuerdo de paz de 2016. La implementación de ese acuerdo no ha llegado a los niveles necesarios. Hay una brecha entre lo firmado y lo implementado ya bastante grande. Eso es lo primero que hay que hacer. Después, el proceso de negociar con los grupos armados debiera de ir a la mano con más presión militar en contra de ellos y más presión por las fuerzas de orden, porque no van a negociar en buena fe sin más presión. Eso es lo que creo yo. Embajador, en medio de estas tensiones se ha hablado mucho de la posibilidad de que le retiren la visa a miembros del gobierno de Gustavo Petro por lo mismo, por lo que hemos hablado hasta el momento, como esas consecuencias de las tensiones bilaterales entre ambos países. Sin darme detalles, ¿usted cree que eso puede llegar a ocurrir? Sí, yo, yo creo que el gobierno de Donald Trump va a buscar maneras de presionarle al gobierno de Gustavo Petro. Eso, yo creo que sí es muy posible. No tengo información que sí va a suceder, pero sí es posible. Muy bien, ¿qué opinión, pasando a otro tema, embajador, qué opinión le merece a usted ese respaldo del presidente Gustavo Petro al dictador venezolano Nicolás Maduro? Mire, para alguien que dice que la democracia y el respeto a los derechos humanos es algo importante, que eso es lo que dice el presidente Petro, Nicolás Maduro no es un líder elegido por el pueblo venezolano, ha violado los derechos humanos y los derechos civiles de millones de personas en su país, ha permitido eh, la violación sistémica de las leyes, tanto nacionales como internacionales, y ha permitido la presencia de grupos
armados ilegales colombianos en su territorio. No entiendo cómo es posible que puede hablar algo favorable a Nicolás Maduro y la gente que lo rodea. Señor Nichols, estamos viendo un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, con más de 8 buques en este momento norteamericanos en esa área. ¿Cuál cree usted que es el objetivo principal? Si se está cumpliendo ese objetivo principal del despliegue militar en este momento. ¿Y cuál cree usted que es ese objetivo que tiene el presidente Donald Trump en desplegar estos buques de guerra en el Caribe? Bueno, yo creo que el motivo principal es demostrarle al pueblo norteamericano que el gobierno de Donald Trump está usando toda la fuerza en contra del narcotráfico y que es un líder poderoso. eh, yo creo que el segundo motivo es de demostrarle al gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, de que Estados Unidos tiene la fuerza para imponer su voluntad en la región. Tercer motivo, ayudarle a los países del Caribe de que va a hacer más para contrastar el tránsito de estupefacientes en la región. Y también, tal vez, cuarto, tratar de em, Desestabilizar. introducir una instabilidad en la cúpula militar en Venezuela. Este despliegue militar incluye pues el ataque a embarcaciones narco en esa zona, que ha sido algo criticada por algunos países porque dicen que debe haber una interdicción para poder primero abordar estas embarcaciones, incautar la droga y meter presos o ante la ley a los responsables. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál debería ser el conducto regular? Y si está haciendo bien Donald Trump en atacar directamente a las embarcaciones. Yo estoy de acuerdo con esas críticas. Eh, No hay precedente en Estados Unidos ni francamente en otros países de usar la fuerza letal en contra de un crimen ordinario. Esos son narcotraficantes, sí, tal vez eso es lo que se alega, pero no ha dejado a esas personas de rendirse antes de lanzar misiles en su contra, matando personas. No hay posibilidades de juntar inteligencia o de juzgar a esas personas en tribunales en Estados Unidos o en otros países. Es una violación de tanto de las leyes de los Estados Unidos como las leyes internacionales. Eso no hay duda. Y ha publicado análisis y informes en The New York Times y otros eh, periódicos a nivel global explicando precisamente eso. Señor Nichols, ¿usted cree en su experiencia en la región que existe alguna posibilidad de que Estados Unidos esté contemplando una incursión militar para extraer a Maduro de Venezuela? Mira, el despliegue militar en el sur del Caribe no es suficiente para eh, hacer una operación militar de ese índole en Venezuela. Eh, no hay tropas, infantes de la Marina de Guerra suficiente para algo así. ¿Qué camino cree que le queda a Nicolás Maduro frente a esta presión que está ejerciendo Estados Unidos en el Caribe? ¿Cuál cree que debe ser la salida de él del poder? Eh, yo no he visto grietas en la cúpula militar y político en Venezuela que indica que eso va a provocar la salida de Maduro.
mucho menos un cambio de régimen en Venezuela. Lamentablemente, los dictadores pueden resistir mucho desde afuera en países como Venezuela. Entonces, yo creo que em, faltando a una operación militar muchísimo más de lo que hemos visto o que podría suceder con el nivel de fuerzas que hay en este momento. No va a haber un cambio si no hay, no sé, protestas masivas o algo dentro del país de Venezuela. En caso de que Estados Unidos decida proceder a hacer una incursión o al menos presionar con mayor fuerza a Maduro y entienda que Petro defiende al dictador Nicolás Maduro, ¿usted cree que Colombia se podría haber perjudicado si hay una invasión a Venezuela, si hay una incursión en Venezuela? Eh, bueno, eso realmente no sabría decir. Yo creo que eh, es una cosa si Colombia solo dice que se va a quedar al lado de todo eso y deja, sí, al lado. Es otra cosa si el gobierno de Gustavo Petro eh, hace algo para impedir al gobierno de Trump de hacer algo o de tratar de ayudar activamente a Maduro. Eso sería algo muy distinto. Señor Nichols, ya para ir cerrando, porque sabemos que el tiempo es corto, nos gustaría saber su opinión sobre el tema migratorio. Vemos que el ICE está muy pendiente de expulsar a los ciudadanos que están ilegalmente en el país y lo ha hecho a través de vuelos directos hacia los países de origen. Esa es una de las críticas que tuvo Gustavo Petro en el discurso porque asegura que son maltratadas estas personas al ser regresadas de vueltas a su país de origen. ¿Cuál es su opinión sobre la política antimigratoria de Donald Trump, esas redadas del ICE dentro de Estados Unidos y el manejo que se le da a esas personas cuando son expulsadas del país? Yo creo que hay que respetar los derechos de los migrantes en el proceso. Hay muchas personas que lo han deportado después de no cometer ninguna falta ni violar la ley. Están en un proceso de llegar a ser residentes permanentes en los Estados Unidos. Abuelas que tienen 20 años aquí en el país y no han violado la ley. Eso no tiene sentido para mí. Eh, en el proceso, las personas tienen el derecho de representación legal y debieron de recibir eso. Cuando están detenidos, eh, merecen un lugar de detención. eh, con acceso a sus medicamentos, con una cama, con ropa limpia, con todo eso, y no siempre se ha respetado eso. De crear lugares como Alligator Alcatraz en la Florida, eso es algo inaceptable para mí. Hay que tratar a las personas con dignidad. Eh, el proceso de retornar, deportar a las personas en aviones a sus países de origen en sí, normalmente se respetan los derechos en ese proceso. Ha habido incidentes a bordo de los vuelos que indica que a veces es necesario eh, mantener a las personas encadenadas o algo durante el vuelo. Eso sí es algo
que se tiene que hacer de vez en cuando. Eh, pero para mí, esa parte del proceso no es lo más preocupante, es todo lo que hace que sucede antes del vuelo que me preocupa a mí más. En caso de que en estos últimos meses, señor Nichols, las cosas no sigan bien, en el escenario en el que el presidente Petro siga criticando a Donald Trump y viceversa, ¿hasta dónde cree usted que podría llegar el presidente Trump y el gobierno norteamericano para castigar a Colombia en cabeza, mientras esté en cabeza Gustavo Petro? ¿Cuál cree usted que será el límite que pueda cruzar el presidente Trump para castigar a Colombia a raíz de esa disputa con Gustavo Petro? Mira, lo que ha usado el gobierno de Trump en otros países es em, subir los aranceles a los productos exportados a los Estados Unidos o restringir la emisión de visas para la población en el país. Esos son dos herramientas que Trump ha usado en varios países. Pero ojalá que no se dé con Colombia. Y yo quiero repetir y cerrar con Colombia es un país aliado. Colombia tiene muchísimos amigos en los Estados Unidos, aquí en Washington. Somos muchos que queremos a Colombia y ojalá que la relación entre los dos países em, mejora de ese momento un poco difícil y que tengamos líderes en ambos países que amen al otro país como la mayoría de los ciudadanos de ambos países. Señor Nichols, y esta ya es la última pregunta. Si usted tuviera, usted ha estado con el presidente Petro cuando ha venido acá a Colombia. Si usted pudiera tenerlo enfrente, sentarse un café, a tomarse un café con él y darle la mano y le pudiera dar un consejo, le pudiera decir algo sobre todo lo que está ocurriendo entre las relaciones diplomáticas y lo que él ha mencionado, si pudiera tener un minuto, 2 minutos para usted decirle algo y darle un consejo al presidente Gustavo Petro, ¿cuál sería? No vale la pena buscar pleitos con Trump. Hay que mantenerse callado cuando él diga cosas que no le agrada y decirle que va a buscar maneras de atender las preocupaciones de él. No vale la pena entrar en esos pleitos con ese señor. La relación entre los dos países es demasiado importante para eso y uno tiene que poner su ego al lado y buscar una manera de atender la preocupación. Pues muchas gracias por estos minutos, señor Nichols, es un placer. ¿Cuándo viene a Colombia? Bueno, quiero regresar a Bogotá, a Cartagena, a mi gente en Quibdó. Y quiero jugar golf y tomar un buen café en Pereira. Ok. Tengo muchas ganas. Ojalá dentro de poco. ¿Cuál era su trabajo, señor Nichols, cuando estuvo acá en Colombia en la embajada? El ministro consejero es el número dos, segundo a bordo en la embajada. En ese entonces el embajador fue Bill Brownfield, un gran diplomático y amigo. Y realmente yo manejaba todo lo que hacía la embajada adentro y tratar de apoyarle al señor embajador. Pues, señor embajador Nichols, exsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros y por estos minutos con semana. Que tenga usted un buen día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Él es Brian Nichols. También fue subsecretario adjunto principal de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, ex embajador de Estados Unidos en Perú y en Zimbabue también. Y ejerció, como él mismo nos contaba, como ministro consejero en la Embajada de Colombia por parte de Estados Unidos.
Es un placer estar con ustedes siempre. Sigan conectados con nosotros y volveremos en otra ocasión. Muchas gracias.